Señor, tomamos muy en serio tu palabra. Es nuestra autoridad, es nuestro estándar, es tu ley, es tu revelación, es donde tú te has dado a conocer a tu pueblo por tu pura gracia, Señor. Así que cuando nos acercamos a tu palabra, Señor, yo pido que nos acerquemos humildemente. Padre, perdóname por las veces que me he subido al escenario para llamar la atención a mí mismo. Perdónanos, Señor, por las veces que queremos hablar de lo impresionante que nosotros somos y no abierta y claramente declarar tu grandeza. Perdónanos, Señor, por siempre querer el protagonismo. Así que, Padre, esta conferencia es tuya, este tiempo es tuyo y, Señor, nosotros también ponemos en tus manos a Steve. Padre, pedimos que tú, sabiendo que tú ibas a ya tener todo esto ordenado, Señor, irónicamente estamos hablando de la soberanía de Dios, tú sabías que todo esto se iba a dar. Pero pedimos aún así, Señor, que tú obres en él, que lo sanes. O por lo menos, Padre, pedimos que tú limites el dolor para que él nos pueda seguir sirviendo de tu palabra en esta tarde. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros oramos estas cosas. Amén. Pues les voy a pedir disculpas. No soy ni tan inteligente como Steve Timmis, ni tan guapo como Francisco, ni tan gringo como Matt Chandler. Entonces, imagino que están un cachito decepcionados, pero aquí estamos. Quisiera iniciar con una confesión gringa, si eso está bien con ustedes. Una de las cosas que me costó acostumbrarme al llegar aquí a Guatemala fue la idea de que cada vez que yo citaba una reunión con alguien y luego yo les preguntaba un día, 2 días antes de que iba a llegar el tiempo de la reunión, si nos íbamos a reunir para que ellos me confirmaran la reunión, ellos siempre decíamos sí, primero Dios. Ahora, para un gringo, yo vengo de una vida meticulosamente calculada. Existen aplicaciones en mi teléfono que pueden contar cómo es que yo uso cada segundo de mi día. El decirme primero Dios me dejaba bastante decepcionado. Entonces yo empecé a pensar, bueno, esta gente solo se quiere proteger porque realmente no quieren salir conmigo. Y si les sale una mejor opción, ellos se van a zafar de nuestra reunión y van a ir a esa otra reunión. Y por eso ellos dicen primero Dios. Entonces dije, bueno, yo obviamente tengo que hacerles una mejor oferta. Juntémonos donde querrás, yo invito. Y les preguntaba un par de días antes que nos íbamos a juntar, mira, ¿estamos para mañana? Sí, primero Dios. Yo decía, no, primero ponelo en tu calendario, luego dime que nos vamos a juntar. Yo sé que Dios puede tener planes que no son los nuestros, pero por favor confírmame que está escrito en algún lugar. Ahora, ya, me siento mejor. Eso Dios lo ha usado en mi vida para enseñarme más de la soberanía de Dios. Nosotros como seres humanos no nos gusta aceptar nuestras limitaciones. Nosotros como seres humanos no nos gusta aceptar que mañana no es garantizada. En un par de segundos nuestra vida entera puede cambiar o peor, podría terminar. Y por eso humildemente decimos, primero Dios. Yo no sé si soy el único esposo obsesivo compulsivo, pero cuando mi esposa me dice que ella va a llegar a la casa a las 6:30 y llegamos a las 6:35, yo ya empiezo a planificar una vida de papá soltero. Yo digo, esta onda ya. Y de ahí yo la llamo y como toda buena esposa no contesta, no me responde a los mensajes. Esas cosas nos dan cierto miedo y nos dan cierto temor. ¿Por qué? Porque sabemos que mañana no es garantizada. Sabemos que nosotros solo podemos encontrarnos ahorita en este momento. Ninguno de nosotros puede volver a vivir el momento de adoración que apenas pasamos. Ninguno de nosotros estamos viviendo ahorita en la sesión de Chandler.
Todos estamos aquí ahorita en este momento y Dios nos ha diseñado con estas limitaciones y por eso humildemente decimos, primero Dios. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, lo que nosotros estamos dando a entender de entrada es que hay un Dios que no tiene nuestras limitaciones. Hay un Dios que ya sabe lo que tú vas a vivir mañana y Él lo ha ordenado que suceda así. Integrado en el diseño humano está la idea de que hay algo o alguien quien sí está controlando todo el universo. Tal vez no todos, pero algunos sí toman una perspectiva mucho más fatalista del universo, que simplemente es el conjunto de moléculas, es una reacción química que nos da las circunstancias que nosotros vivimos. Y sin embargo todavía hay algo que lo está rigiendo y controlando. Quizás algunos dirían que simplemente es el universo que está determinando. O quizás hay algunos otros espíritus o demonios que están controlando las cosas, pero integrado en el diseño humano existe el anhelo por alguien que sí sabe lo que va a pasar mañana. Y la respuesta cristiana siempre ha sido que hay un Dios soberano que está gobernando absolutamente todo lo que está sucediendo y Él ha ordenado que todo suceda exactamente y precisamente tal y como está sucediendo, sin jamás fallar, sin jamás perder y sin jamás tener su poder estorbado. Juan Calvino, en el primer capítulo de sus Instituciones, dice lo siguiente: primero, Dios, después de haber creado al mundo, lo sostiene con poder, lo gobierna con sabiduría, lo guarda y preserva en su bondad, se preocupa sobre todo de guiar al ser humano en toda justicia e integridad, lo soporta en su misericordia y lo mantiene bajo su protección. En segundo lugar, nos lleva a creer que fuera de Él no hay ni una gota de sabiduría, de luz o de justicia, de rectitud o de verdad. En efecto, como todo proviene de Dios, debemos aprender a esperarlo todo de Él y atribuírselo todo a Él, así como convencidos de que así le agrada, debemos recibir todas las cosas con acción de gracias. Pero por otra parte, seamos sinceros, nos da un poquito de miedo que alguien tenga autoridad absoluta. Nos da un poquito de miedo que alguien tenga un poder absoluto. Nosotros decimos la famosa frase de, creo que era Acton, que decía: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y por eso nosotros respondemos tan furiosamente en medio de las elecciones. Por eso nosotros nos quejamos con nuestros líderes, porque nosotros vivimos con un miedo constante que alguien se va a acaparar de la libertad que nosotros creemos que es nuestro. La razón entonces por la que a veces nos cuesta creer en esta soberanía de Dios es porque nosotros mismos queremos ser los soberanos. Hasta la mayoría de nosotros reconocemos, aunque queremos ser soberanos, que sería una muy mala idea si nosotros tuviésemos autoridad absoluta. Cuando empezamos a hablar de que Dios es soberano, nos empezamos a incomodar un poquito. Y yo creo que hay un poquito de razón, porque esta idea de la soberanía de Dios ha sido un debate dentro de la iglesia por muchos años. Y el tema que a mí me toca hablar es resolviendo las tensiones con la soberanía de Dios. Y si no saben, este debate ha sido un debate de 1500 años. No creo que en 45 minutos vamos a lograr resolverlo así, sin duda. Esto no va a ser la discusión que cierra la discusión para siempre. Pero lo que nosotros sí queremos es ver y observar lo que dice la palabra, y a la luz de la palabra de Dios, dar respuestas que puedan hacer sentido de lo que nosotros estamos diciendo. Al mismo tiempo, quisiera establecer de entrada que creer en la soberanía de Dios no es algo solo reservado para los que son reformados teológicamente.
R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano que falleció este año, dice que él entró a enseñar una clase en un seminario presbiteriano y una de sus primeras preguntas fue acerca de la confesión de Westminster. Y la confesión de Westminster es la confesión de los presbiterianos. Y él hizo la pregunta de si todos ellos creen en cuanto a lo que dice esa confesión acerca del decreto eterno de Dios. Y él leyó esa frase y él dice, esto es lo que dice la confesión. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y de ahí, después de leer ese pasaje a la clase, él hizo la pregunta, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que esto es cierto? Y dice que unos 60-70% de la clase levantó la mano. Y los demás que no levantaron, él dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes no están de acuerdo con lo que dice la confesión de Westminster? Y dice que el 25-30% ahí levantó la mano. Entonces de ahí él hizo la pregunta a la clase, bueno, de los que no están de acuerdo con la confesión, ¿cuántos de ustedes se identifican como ateos? Ninguno levantó la mano. Entonces R.C. Sproul dice, espérame, estoy un poquito confundido. Dice lo siguiente, no entiendo por qué aquellos que dijeron que no estaban de acuerdo con la confesión no levantaron la mano cuando les pregunté si eran ateos. Y R.C. Sproul sigue adelante, él dice, entonces pasé a explicarles que esta idea de la soberanía de Dios no es nada exclusivamente presbiteriano, ni siquiera es exclusivamente cristiano. Esa declaración no separó a los presbiterianos de los metodistas, luteranos o anglicanos, no distingue entre presbiterianos y musulmanes y judíos, simplemente ofrecía una distinción entre el teísmo y el ateísmo. Lo que yo quería que vieran estos jóvenes era esto: si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Si existe, dice Sproul, tan solo una molécula rebelde en el universo, una molécula corriendo libre fuera del alcance de la soberanía de Dios, no podemos tener la más mínima confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca de nuestro futuro llegue a cumplirse. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta idea de la soberanía de Dios, estamos reconociendo que esto es lo que distingue el teísta. Y sin embargo, tal y como nosotros hemos definido la soberanía de Dios en estos días, yo sé que existen preguntas. De hecho, muchas de las preguntas que nosotros tenemos surgen cuando nosotros empezamos a sacar este tema a la luz. Entonces yo quiero tomar unos momentos para contestar lo que son las dos preguntas más frecuentes cuando nosotros empezamos a hablar acerca de este tema de la soberanía de Dios. La primera pregunta es, ¿entonces Dios ordena el mal? Y la segunda pregunta es, ¿somos entonces nosotros libres? Número 1, ¿será que Dios ordena el mal? Primero que nada, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es absolutamente clara, que Dios jamás hace mal. Dios nunca hace mal. Hebreos 6, 17 y 18 habla de cómo Dios es verdad y como tal Él no miente. Tito 1, 2 dice mucho lo mismo, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios es verdad y como tal es imposible que Dios haga el mal. Desde ese punto de vista, todo lo demás tiene que partir. Todo lo que Dios dice es verdad. Él no está engañando a la humanidad. Dios no está estafando a la humanidad. Él no está manipulando a la humanidad. Él no simplemente está haciendo unos juegos de palabras. Todo lo que Dios dice es verdad. En Él no hay mentira. Santiago 1:13, un versículo conocido para muchos, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La maldad ni le llama la atención a Dios. Él no es tentado para hacer el mal. Y si Él no es tentado a hacerlo, mucho menos que Él lo hace realmente. La maldad no es tentación para Dios porque Él es perfectamente recto en todo lo que Él hace. Pero no solo eso, Dios nunca, jamás va a negar su propia naturaleza.
Esto Pablo mismo lo dice en 2 Timoteo, dice, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Dios no va a hacer algo que no concuerda con su propia naturaleza. Él no puede mentir porque Él es verdad. Y en ese sentido vemos que la Biblia afirma muchas cosas acerca de la naturaleza de Dios que limitan hasta dónde es que Dios obra soberanamente. Salmo 145, 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Deuteronomio 32, 4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Dios es perfectamente justo. Dios es perfectamente recto, Él es perfectamente santo, Él es perfectamente moral y en ese sentido su naturaleza rige la relación que Él tiene con la maldad. En ese sentido, lo que se ha dicho de parte de los teólogos reformados es que la maldad, aunque ordenada por Dios, no es provocada ni causada por Dios. La relación que Dios tiene con la maldad, según Bruce Ware, un teólogo, dice que es una relación incongruente. Él no la causa como Él causa todo lo bueno. La maldad no nace de Él, de su naturaleza. Toda maldad nace de la pecaminosidad del hombre, pero Dios lo utiliza, Dios lo permite, o sea, Él no lo detiene para llevar a cabo sus buenos propósitos. Voy a seguir citando a R.C. Sproul porque él es mucho más inteligente que yo. En su libro Controla Dios todas las cosas, Sproul dice lo siguiente: donde tropezamos y trastabillamos es en la palabra ordenar. Pensamos que afirmar la ordenación divina de todas las cosas debe significar que Dios hace el mal o bien lo impone a criaturas justas, obligando a personas inocentes a cometer actos pecaminosos. No, Él ordenó que sus criaturas tuviesen la capacidad para el mal. Él no las obligó a ejercer esa capacidad, pero sabía que la ejercerían. En ese punto, Dios tuvo que decidir. Podía destruir la creación para no permitir que el mal ocurriera. En el momento en que la serpiente vino a Adán y Eva y comenzó a sugerir la desobediencia, Dios pudo haber aniquilado a la serpiente, Él pudo haber aniquilado a Adán y Eva. No hubiera existido el pecado. Pero Dios, por motivos que solo Él conoce, tomó la decisión de dejar que ocurriera. Dios no lo aprobó, pero no lo detuvo. Y al decidir no detenerlo, lo ordenó. Cualquier mal que nosotros vemos que sucede en este mundo, Dios tiene el poder para detenerlo. Si Dios no tiene el poder para detenerlo, Él no es Dios. Si hay algo más poderoso que Dios en el mundo, ese algo es Dios. No hay lógica en que algo dentro de la creación sea más fuerte que el Creador. Todo lo que sucede en este mundo tampoco es una sorpresa para Dios. Él sabe qué va a suceder mucho antes de que sucede. Él puede detener, Él puede destruir, Él puede cambiar y ajustar libremente la trayectoria de absolutamente todo. Dios ha ordenado meticulosamente todo por sus buenos propósitos, para su gloria. Y quiero que sepan, estas son buenas noticias. Todo sufrimiento, todo dolor que tú vives, primero pasa por las manos de Dios. Tu Dios bueno, tu Dios perfecto, tu Dios soberano. Ninguna situación que a ti te encuentra totalmente sorprendido le ha sorprendido a Dios. Esa enfermedad, esa amistad, falta de trabajo, lo que sea que tú estás viviendo, Dios mismo lo ha detalladamente ordenado para su gloria y en su bondad Él permite que suceda. Surge la pregunta entonces, si eso significa que Dios es responsable por el pecado.
Y creo que la misma lógica aplica. Dios puede detenerlo, pero Él lo ha permitido. En parte tenemos que entender que nuestro corazón es totalmente oscurecido y sin embargo nosotros no somos tan malvados como podríamos ser. Gracias a Dios, nosotros no ejercemos todo el mal que se nos ocurre. La palabra de Dios dice en Romanos que la ley está escrita sobre nuestro corazón. Dice Eclesiastés que la eternidad está escrita sobre nuestro corazón. Y como tal es la gracia de Dios que también nos restringe y no permite que nosotros hagamos todas las cosas malas que se nos ocurren. Y sin embargo, sí todavía hay mucho pecado que Dios no detiene. Cuando nosotros pecamos no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, estamos siendo obedientes a nuestro propio corazón. Jeremías 17 nos explica claramente que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Cristo lo afirma en Mateo 15, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. La maldad que Dios permite nace del corazón entenebrecido del hombre. La maldad de esta creación sucede porque la creación también ha sido afectada por el pecado. Recuerdan lo que dice Romanos 8, que hasta la misma creación gime esperando que los hijos de Dios sean revelados. Ahí lo vamos a dejar porque podríamos seguir y seguir y seguir por 1500 años y no queremos hacer eso. Tenemos otra pregunta. ¿Tenemos entonces nosotros libertad? Esta idea de libertad es muy compleja. En particular, les soy sincero, es muy compleja en la época en la que nosotros vivimos. Vivimos en una época donde nosotros creemos que el poder hacer cualquier cosa que a mí me da la gana es un derecho a la vida. Nuestra época es una que disfruta y goza de una libertad que generaciones pasadas jamás hubiese aún contemplado. Es importante hablar de la libertad, pero también es importante hablar de las malas razones porque tanto anhelamos la libertad y vamos a hablar de eso más adelante. Pero la postura que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente cuando empezamos a hablar de la libertad o lo que teólogos llaman el libre albedrío, la idea que nosotros tenemos es que nosotros tenemos la habilidad de escoger cualquier cosa. O dicen tal vez más técnicamente, tenemos la capacidad de escoger lo contrario. Esto implica que creemos que todas nuestras decisiones son libres de fuerzas externas y nosotros simplemente podemos escoger lo que a nosotros lo contrario de lo que nosotros aún quisiéramos. Y hay dos problemas con esta definición. Número uno, yo no creo que cuadra con la experiencia humana. Número dos, no cuadra con lo que dice la palabra de Dios. En la experiencia humana nunca nos encontramos sin limitaciones. Toda nuestra vida, de hecho, es una serie de limitaciones. ¿Cuántos de ustedes decidieron quiénes iban a ser sus papás? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos de ustedes decidieron en qué país iban a nacer? ¿Cuántos de ustedes decidieron en qué siglo iban a nacer? ¿Cuántos de ustedes decidieron qué condición económica van a nacer? ¿No creen que todas esas cosas influyen enormemente en las decisiones que nosotros tomamos? Nuestra vida es una serie de limitaciones. Nuestra cultura influye, nuestras experiencias influyen, nuestras circunstancias influyen, sabiduría en general influye. Nunca estamos libres de alguna otra influencia. Cualquier persona con hijos pequeños entiende esto. En particular a la hora de decirles que ellos vayan a escoger la ropa que van a poner para ese día. Ese momento no parece a libertad, ese momento parece esclavitud. Ellos quieren el rojo, pero no, luego quieren el verde, pero no, luego quieren el azul. Y no lo quieren puesto así, que pónganlo al revés. ¿Y por qué no está limpio? ¿Y qué pasó con esa mancha? Y te pasas media hora simplemente intentando a que ellos tomen una decisión. Nuestras experiencias demuestran claramente que no somos libres de limitaciones. Pero no solo no cuadra con la experiencia humana, tampoco cuadra con lo que dice la palabra de Dios. Vemos claramente que desde que entra el pecado, el hombre se encuentra en un estado de esclavitud. Ya hemos visto que el corazón es lo que controla todas las decisiones del hombre y el corazón es corrompido. Esto lo entendemos en cualquier otro ámbito. Un árbol de manzanas no tiene la libertad de producir naranjas, ni limones,
Por su naturaleza hay limitaciones y de la misma manera nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no somos libres para hacer cualquier cosa, solo somos libres para hacer aquellas cosas que concuerdan con nuestro corazón. Esto, Génesis 6, Dios mismo hablando, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En 2 Pedro 2:19, Pedro está hablando de los falsos maestros y él dice lo siguiente: les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Nacemos en esclavitud al pecado y como tal nosotros no podemos jactarnos de ser libres porque no lo somos. En Juan 8, Cristo mismo dice: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora noten un pasaje que tal vez es aún más claro. Esto es en Romanos 6, 16 al 18. Pablo dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ni el no cristiano ni el cristiano son enteramente libres. El no cristiano es esclavo del pecado, el cristiano es esclavo de Cristo. De una manera u otra nosotros somos esclavos. Es a eso a que Pablo se refiere cuando él dice que nos hicimos obedientes de corazón. Se refiere a todas aquellas promesas en el Antiguo Testamento donde Dios dice que Él va a darnos un nuevo corazón y ese nuevo corazón tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. Y en ese sentido no somos libres como creemos serlo. Cuando hablamos de la idea de la libertad, del libre albedrío, me gusta otra vez la definición de Bruce Ware. Él dice lo siguiente: somos libres en el sentido de que podemos hacer lo que nuestro corazón más anhela. Cuando estamos en pecado, nuestro corazón más anhela el pecado. Somos libres para seguir los deseos de nuestro corazón y luego cuando Dios elige y regenera nuestro corazón, entonces los deseos de nuestro corazón cambian. Es por la obra de Dios que nosotros respondemos en arrepentimiento y fe. Pero además de quizás lo filosófico en cuanto a esas dos preguntas, yo quisiera tomar los últimos momentos para indagar un poquito acerca de por qué es que tanto nos cuesta esta idea de un Dios soberano. Usualmente nosotros asumimos una de dos cosas cuando estamos hablando de las cosas que Dios hace. En particular, si somos honestos, a la luz de situaciones como lo que sucedió en el volcán la semana pasada, nosotros en muchos casos respondemos diciendo lo siguiente: eso no es justo. Creemos que las cosas que Dios hace no son justas, entonces o Dios no es soberano o Dios es injusto. Es muy fácil ver las cosas que suceden en el mundo y llegar a la conclusión que los planes de Dios no son tan buenos. Realmente lo que está sucediendo en estos momentos, y Steve lo mencionó y Francisco lo mencionó, es que nosotros estamos poniendo a Dios en tela de juicio. Nosotros nos ponemos como el juez y luego definimos que lo que Dios está haciendo no es justo y como resultado entonces no podemos creer que Él es realmente soberano, que Él es justo. Pero les hago la pregunta: ¿de dónde viene nuestra definición de justicia? Si nuestra idea de justicia no cuadra con lo que la Biblia dice acerca de las cosas que Dios hace, no es justicia lo que nosotros estamos definiendo. Spurgeon decía que si la Biblia no tiene respuestas a nuestras preguntas deben cambiar. Una vez más necesitamos el recordatorio que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros no tenemos la capacidad de entender en su totalidad los propósitos de Dios. Quiero que imaginen que un día, yo no sé los que tienen hijos, un día tu hijo llega a la casa
Y él dice: papi, yo te quiero hablar de algo. Yo no creo que has estado manejando el dinero justamente. Yo creo que estás gastando demasiado dinero en gasolina, luz, comida, y yo quiero que compres más juguetes. ¿Cómo vas a responder? Yo imagino que vamos a responder muy parecido a Dios cuando Él estaba hablando: Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo saqué mi carrera? ¿Y dónde estabas tú cuando yo establecí el presupuesto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo compré la casa? ¿Y dónde estabas tú cuando yo te pagué todos tus gastos por toda la vida? Pero yo creo que así nosotros hemos de parecer, reclamándole a Dios y diciendo: no, Dios, eso no es justo. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Todo lo que Dios hace es justo. Ya lo hemos establecido, Él es justo, Él es recto, Él es bueno, y por ende las cosas que Él hace son justas, punto y fin. A nosotros nos corresponde cambiar nuestra definición de justicia, que Él es el estándar. Lo que Dios hace es justo, y todo lo demás se debe juzgar a la luz de quién Él es y qué hace Él, no al revés. Pero yo creo que tal vez más allá de si Dios es justo en hacer las cosas, yo creo que en nosotros surge la duda de si Él realmente es bueno en las cosas que Él hace. Yo creo que nosotros pensamos en el mismo dolor que nosotros pasamos, o vemos la situación como lo que Guatemala está viviendo y decimos: yo no le encuentro bondad, yo no le encuentro algo rescatable de esta situación. Yo creo que en el fondo de nuestro corazón seguimos dudando si Dios realmente es bueno. Y esta idea de que Dios no es bueno no es una nueva idea. De hecho, es la mentira más vieja. No sé si recuerdan la conversación que tuvo la serpiente con Eva, pero el mero centro del ataque de la serpiente en contra de Dios existía la amenaza hacia la bondad de Dios. La serpiente le empieza a explicar a Eva que hay cosas mejores que Dios le está prohibiendo. Dios no era realmente bueno, porque si Él fuera bueno, su plan incluiría el poder comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Adán creían que podría existir alguna otra idea del bien fuera de Dios y fuera de los planes de Dios. Y es precisamente aquí donde nosotros seguimos cayendo en la misma trampa del huerto. Esto no quiere decir que no hay verdaderas preguntas acerca de la soberanía de Dios, pero sí significa, mis hermanos, que nuestras preguntas usualmente no son tan inocentes como creemos. Recuerden, el corazón es más engañoso que todas las cosas. En muchos casos, cuestionar la soberanía de Dios nace del mismo corazón pecaminoso que ha causado toda esta maldad. Y mis hermanos, es precisamente por eso que necesitamos a un Dios soberano. Sabiendo la terquedad y necedad de nuestro corazón, Dios ha tenido el gobierno de todo el mundo. A pesar de nuestra rebeldía y a pesar de que nosotros queremos seguir siendo el juez, Dios mismo ha respondido delante de nosotros con misericordia. Por nuestra rebeldía, nosotros no podemos confiar en nuestra idea de justicia ni en nuestra idea de bondad. Lo que nosotros necesitamos no es necesariamente decidir si Dios es o no es justo. Necesitamos que Dios trate nuestra injusticia. No necesitamos decidir si Dios realmente es o no es bueno. Necesitamos que Él trate nuestra maldad. Y las buenas noticias de la misma soberanía de Dios, Él sabiendo que íbamos a creernos jueces de Él, Él sabiendo que íbamos a querer acapararnos de su poder y de su lugar, Él ha diseñado la salvación de tal manera que nosotros jamás podemos tomar las riendas de su plan y destruirlo. Porque te lo digo de esta manera, quizás muy fuerte: si no te gusta la soberanía de Dios, no te gusta la cruz de Cristo. Porque fue
la soberanía de Dios que guió absolutamente todo detalle. Cuando José fue esclavizado, eso no fue por accidente. Dios escoge a Abraham, empieza a desarrollar esta familia, el establecer a David como rey, pero que ellos vayan a estar en cautiverio. Ninguna de estas cosas son accidentes. Dios está obrando toda la historia del mundo. Y dice Hechos 2, cuando Pedro está hablando, ustedes crucificaron a Cristo, y él dice, según el previo conocimiento de Dios. Como mencionó Steve anoche, si no te gusta la soberanía de Dios, no te gusta tu salvación. Porque Dios ha ordenado todos los detalles de tu vida de tal manera para que en el momento que Él decide, tú doblas rodillas y lo reconoces a Él como grandioso sobre toda la creación. Él por nuestro bien ha sido soberano. Él por nuestro bien tiene la autoridad absoluta, y entonces nosotros seguimos confesando humildemente, primero Dios. Tal vez le haces la pregunta, entonces Justin, ¿qué hago? Porque ese Dios parece absolutamente enorme. Número 1, sigue leyendo, sigue buscando, sigue platicando. Acércate con tu pastor, acércate con alguno de nosotros que estamos aquí exponiendo, acércate a otros líderes de la red que están presentes. Habla las preguntas que tienes. Número 2, evalúa tu corazón. Asegúrate que las preguntas que estás haciendo, entiendes los motivos de los cuales lo estás haciendo. Pero por último, yo te diría, mi hermano, agárrate de la mano de Dios. Dios está soberanamente guiando todos los pasos de tu vida. Tú puedes confiar en Él precisamente porque Él es confiable. Aunque esto nos deje con dudas, tú puedes confiar que Él hace todo lo que le place, y todo lo que Él hace es bueno y justo. Y en vez de ponerle a Dios en tela de juicio, puedes agarrarte de la mano de Dios y humildemente ser guiado por Él. Termino con esto. Cuando yo crecí en Ciudad de México, y recuerdo que muchas veces mi papá era pastor, plantó varias iglesias en México, y él salía a hacer visitas pastorales. Entonces a veces él me llevaba a acompañarlo a él, y muchas veces nosotros íbamos a pie, porque si no estaba en Ciudad de México hay un poquito de tráfico, porque de lo que tengo entendido algunas personas viven ahí, unos 30 millones, algo así. Entonces nosotros salíamos y él parqueaba el carro en algún lugar y nosotros íbamos a pie. Pero en México hay calles muy grandes con muchos diferentes carriles de tráfico. Y yo recuerdo varias veces llegando con una calle de 4 carriles de ambos lados, y habían carros manejando muy rápido y gente enojándose y gente metiéndose donde ellos les daba la gana. Y en medio de eso nosotros teníamos que cruzar. Y yo recuerdo teniendo 6, 7, 8 años diciendo, aquí morimos, esto va a ser el momento que rendimos nuestra vida. Gracias, Señor, estuvo bueno. Y mi papá siempre decía, Justin, dame la mano. Te le agarraba la mano y sentía como que en ese momento el tráfico se detenía. Ya no estaban moviendo los carros tan rápido como antes. Como que mi papá sabía por dónde iban a ir, en qué momento. Y sin pensarlo nosotros íbamos de un lado al otro sin ningún problema. Y quiero que sepan, mis hermanos, cuánto más nuestro Dios, que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Tú y yo podemos gozosamente escucharle a Él decirle, mi hijo, dame la mano. Y podemos confiar que sus planes son buenos, que Él sabe por dónde va el tráfico, que Él está muy consciente de lo difícil que puede ser, y que aún así Él bondadosamente nos sostiene y nos guía a lo largo del proceso. Nuestro Dios es totalmente soberano. Seguro que hay tensiones,
pero podemos confiar que Él es justo y que Él es bueno en todo lo que Él hace. Señor, nosotros venimos delante de ti ahorita, confiando, Señor, que solo tú sabes lo que viene. Padre, mañana no es garantizada. Puede ser, Señor, que alguien que está en esta conferencia hoy no llegue mañana. Y nosotros queremos vivir con un entendimiento claro de nuestras limitaciones. Queremos entender, Señor, que nosotros no somos Dios, no tenemos tu soberanía, pero Señor, en vez de juzgarte, obra en nosotros para que nosotros podamos confiarte. Obra en nosotros para que podamos depender de ti, de tu justicia y de tu bondad, aun cuando las cosas no parecen ser tan bonitas a nuestro criterio. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos humildemente a tus planes y a tus pensamientos para tu gloria por los siglos de los siglos. Amén.